A nivel geográfico, Colombia está mejor situada que Francia. Tiene mejores accesos a los océanos, lo que le permitirá poseer puertos como Barranquilla y efectuar transacciones en todo el mundo por vía marítima. También puede satisfacer a todo el comercio estadounidense, lo que representa un enorme cliente y un gran volumen de negocios si una empresa se instala en Colombia. En Colombia es mucho más fácil crear empresas de producción en grandes centros, ya que tiene una superficie casi dos veces mayor que Francia y unos 20 millones menos de habitantes. Me gustaría vivir en Colombia, en primer lugar, por su aspecto natural, ya que posee las mayores reservas naturales del mundo. Además, la diversidad es importante en este país y poder vivir todos en una misma comunidad con culturas diferentes es algo extraordinario. Por fin, quiero hablar de la diferencia entre Francia y Colombia al nivel de los conflictos ambientales y sociales. Ambientales. Francia tiene conflictos en la contaminación del agua dulce, del calentamiento, por ejemplo. Y a nivel social, Francia es un país más estructurado que Colombia. Si tuviera que escoger, quiero vivir en la razón ambiental en Colombia. Además, quiero vivir en la razón social en Francia. En conclusión, la economía colombiana es una economía que se desarrolla rápidamente con una tasa de crecimiento estable de alrededor del 3% anual. Colombia es un país en desarrollo y se está convirtiendo en un país cada vez más importante a escala regional y mundial. Su economía está impulsada principalmente por la extracción de materias primas, pero Colombia está desarrollando cada vez más fábricas y servicios, la que acelera aún más su desarrollo. El punto negativo es principalmente el valor de esta moneda. En efecto, el peso colombiano comparado con el euro, por ejemplo, tiene un muy bajo valor y frena los intercambios al nivel mundial. La pobreza de una parte de los trabajadores y las personas desempleadas tienen condiciones precarias que demuestran que el país no se desarrolla con toda la población porque una parte sigue excluida de su desarrollo. Finalmente, Colombia es un futuro país muy importante y muchas oportunidades económicas serán desarrolladas en los próximos años, pero a pesar de eso, no creo que un día vaya a vivir en Colombia, este país, y a más de 8.500 kilómetros de Francia y tiene una diferente cultura de las nuestras, por lo que no estaría dispuesto a hacer este cambio en mi vida.